Bienvenidos a Micromundos, mi nombre es Martín Pitón y este es un podcast de actualidad. Justamente, ¿no?, en esta semana tan intensa donde la política estuvo en el primer plano y creo que va a seguir así por los próximos días. Se cierran las listas, no hay ya más sorpresas después de las fuertes sorpresas que dio el peronismo en el día de ayer, viernes. Bueno, ya no hay sorpresas. Ya tenemos los candidatos, ya está todo el menú político, todo el menú electoral prácticamente servido. Hay mucho por analizar, hay mucha tela para cortar y hoy vamos a tratar de hacerlo en este episodio de Micromundos. Casi diría un episodio muy especial. Vamos a estar hablando con quien para mí es uno de los consultores políticos más importantes que tiene la Argentina, que es Roberto Bobby Starke. Vamos a analizar la decisión sorpresiva del peronismo de bajar la fórmula de Guado de Pedro y Juan Mansur y poner allí a Sergio Massa y Agustín Rossi. Y por supuesto cómo esto impacta en el resto del tablero político. Todo esto aquí. Ahora, las voces de la semana. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas. Quiero comunicarles oficialmente que Luis Petri será mi precandidato a vicepresidente de la Nación. ¿Por qué Luis? Porque con Luis compartimos valores y una misma mirada sobre el orden que la Argentina necesita. Para mí es una gran alegría, un gran honor, un gran orgullo contarles hoy que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a la vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos. Gerardo es un tipo de acción, de ir al frente, del hacer. Ellos le comunicaron, digamos, a todos los gobernadores cuál fue el diálogo que tuvieron con el presidente, que fue un diálogo bueno, positivo, y que el presidente dijo, bueno, yo que lo propongan a Massa y yo propongo el vicepresidente. Creo que esa fue la conversación. Y se anunció finalmente la fórmula de Unión por la Patria, Massa, Agustín Rossi. Bueno, acaba de decir Luis que es la tripulación del Titanic. Bueno, este es el piloto, ¿no? Claro. 104% de inflación, un desastre en la economía. Vos lo describiste en tu editorial. Vino a tratar de ayudar y destruyó mucho más la vida de todos los argentinos. Bueno, la única fórmula que le puede hacer frente a Massa es los que estamos muy lejos de Massa. Respecto de Massa, es más o menos la reelección de Alberto Fernández, ¿no? Está yendo de candidato a presidente el ministro de Economía y de candidato a vice el jefe de gabinete. Le pongan a Alberto Fernández y es lo mismo. Es parte del kirchnerismo que fracasó. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Massa, Rossi y toda la troupe. Fracasaron. Massa tiene una cantidad de valores como dirigente político y como potencial presidente de los argentinos, ya claramente demostrado. Ya fue candidato a presidente, integró adecuadamente la constitución del Frente de Todos, resignando en esta oportunidad la posibilidad de ser candidato a presidente. Y ahora se presenta esta posibilidad de un dirigente político que tiene experiencia de gestión, que tiene referencia en el conjunto de la sociedad, que conoce acabadamente cuáles son los problemas de los argentinos. ¿Se puede ser ministro de Economía y candidato al mismo tiempo en este contexto? Yo creo que sí, que sin problemas, ¿no? Me parece que eso es así. Creo que en general cuando uno tiene responsabilidad de gestión, también habla a partir de la gestión, ¿no? Y comunica a través de la gestión, y me parece que en este caso Sergio como ministro de Economía, yo como jefe de gabinete, también hablamos y comunicamos a través de la gestión, así que me parece que ese es el camino. La verdad que no le veo ningún inconveniente. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas. El peronismo lo hizo de nuevo. La verdad es que pateó el tablero, dio una sorpresa, dio un giro
muy fuerte, inesperado, porque prácticamente todo el mundo ya descontaba que la fórmula presidencial iba a estar encabezada por el ministro del Interior Guado de Pedro y secundada por Juan Mansur, y finalmente, en el último minuto casi, jugando contra el fleje, Sergio Massa y Agustín Rossi dieron la sorpresa. A ver, yo creo que sobre esto hay mucha tela para cortar. En primer lugar, obviamente, la fórmula encabezada por Guado de Pedro nunca enamoró, nunca gustó, no le convencía a nadie. E incluso ni siquiera los gobernadores estaban convencidos con Juan Mansur. Así que era una fórmula que no iba ni para atrás ni para adelante. Era una fórmula para perder. Era una fórmula admitiendo la derrota anticipada. No era una fórmula competitiva, ni tampoco era lo mejor que el peronismo podría mostrar. La verdad es que la fórmula más competitiva que el peronismo puede mostrar es esta. Es la que mostró Sergio Massa, Agustín Rossi. Eso no significa que vaya a ganar. Eso no significa que todos estén contentos. Ahora, me parece que de todos modos el tablero político se pone mucho más interesante, porque lo cierto es que es una fórmula muy competitiva. Lo cierto es que yo no diría que... A ver, da la impresión que el peronismo va a perder las elecciones, que va a ser muy difícil que retenga el poder porque los resultados del gobierno de Alberto Fernández son muy malos. Con lo cual, esta fórmula debería, si uno sigue la lógica política, debería perder. Especialmente porque quien encabeza la fórmula es el ministro de Economía, que desde el punto de vista estrictamente de la gestión y su principal objetivo, que era bajar la inflación, es un verdadero fracaso. Con lo cual lo lógico sería que perdiera. Ahora, me parece a mí que esta fórmula, aún perdiendo, va a ser más decorosa que la de Guado de Pedro y Juan Mansur. Esto como primera medida. La segunda cuestión tiene que ver con que el peronismo no se suicida nunca. El peronismo tiene un poder de supervivencia como ningún otro espacio político lo ha tenido en la Argentina. El peronismo, si es necesario patear tableros, los patea, no tiene ningún prurito, no tiene ningún problema. Hay varias sorpresas acá. Yo diría que una de las primeras sorpresas es la del propio Alberto Fernández, la del presidente de la Nación, que es quien en definitiva lo pone a Agustín Rossi. Lo escuchábamos a Quintela diciendo, bueno, el presidente lo que dijo es propongan a Massa, le dijo a un grupo de gobernadores, y yo pongo al vicepresidente. Así que primera sorpresa impresionante es la de Alberto Fernández, allí que uno lo creía absolutamente muerto desde el punto de vista político. Sin embargo, el presidente sigue tallando. La segunda sorpresa es la de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, yo no diría que es la gran derrotada. Sale mal parada de todo esto, por supuesto. No es lo que ella quería, y evidentemente la presión sobre ella fue tan grande que tuvo que ceder. Y es muy raro que Cristina ceda. Cristina no cede. En pocas ocasiones ha cedido, pero esta vez tuvo que ceder. Lo que habrá sido la conversación entre Massa y Cristina, las cosas que habrán dicho para que ella finalmente diera el brazo a torcer y deje de lado y lo baje a Guado de Pedro, el representante de la generación diezmada, de los hijos de la generación diezmada, como lo había anunciado Cristina. Así que esto también es muy interesante para ver. Cristina, dentro de la debilidad, va a tener un argumento. Es probable que esta fórmula pierda, con lo cual Cristina va a poder decir, yo no tuve nada que ver, la derrota no es mía. De la misma manera que ella pretende despegarse del gobierno, que es algo bastante difícil, pero ella perfectamente, después de octubre, va a decir, la derrota no es mía, la derrota es de los que armaron esta fórmula, y yo no soy de esas que armó esta fórmula. Y se van a replegar en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo se va a replegar en la provincia de Buenos Aires. Yo no me adelantaría a decir que el kirchnerismo está muerto, porque en política hay muchas actas de defunción que terminaron desmentidas. Lo que sí
diría es que el kirchnerismo está debilitado como nunca lo estuvo. Fíjense que por primera vez en 20 años no vamos a tener una fórmula kirchnerista, no va a haber un Kirchner. Y esto es muy interesante. Esto realmente es interesante. Estamos en un fin de ciclo. Claramente estamos en un fin de ciclo. Ahora, en política, los finales de ciclo no significa que de una elección a otra, de un año a otro, ese grupo político que está terminando su periodo en el poder automáticamente desaparezca. No es así. Digo, ha sucedido con el menemismo y ha sucedido en otros espacios políticos. En política es como que va desapareciendo, ¿no? Se va licuando ese espacio político o esa línea interna que empieza a perder poder. Así que esto no es que va a ocurrir de la noche a la mañana. El kirchnerismo va a seguir teniendo poder, el kirchnerismo va a seguir teniendo peso dentro del peronismo. Y parece, ¿no?, que Alberto Fernández está haciendo sí realidad algo que en algún momento pronosticó. Creo que en una, si mal no recuerdo, en una entrevista con el periodista oficialista Roberto Navarro, a quien le dijo que él iba a terminar con 20 años de kirchnerismo. Bueno, parece, ¿no?, que Alberto Fernández lo está consiguiendo. Parece que finalmente Alberto Fernández se está vengando, ¿no? ¿Cómo impacta esto en la oposición? Porque hasta que el peronismo patea el tablero y baja la fórmula de Pedro Mansur, la presidencia argentina, el poder en la Argentina, se resolvía dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Porque claramente en el menú de Guado de Pedro Mansur, Patricia Bullrich, Luis Petri, Horacio Rodríguez Larreta Morales y Javier Milei, bueno, la fórmula de Guado de Pedro no era competitiva, Milei se está pinchando. Lo que había que resolver para saber quién iba a ser el próximo presidente era la interna de Juntos por el Cambio. ¿Eso sigue siendo así? Bueno, es una pregunta que después yo se le voy a trasladar en el reportaje a Roberto Starke, a ver qué dice él sobre esto, si esto sigue siendo así. En parte yo creo que sí, pero en todo caso lo vamos a analizar más adelante en el programa. Me parece que se pone más interesante y creo que puede impactarle mejor la candidatura de Massa a Bullrich que a Larreta. Fíjense lo que decía Patricia Bullrich cuando se entera, la reacción que tiene Bullrich cuando se entera que Massa es el candidato del oficialismo. Dice, bueno, tenemos que estar lo más alejados de Massa posible. Y eso se lo dice, hay un tiro ahí por elevación a Rodríguez Larreta por la relación que tiene Rodríguez Larreta con Sergio Massa. Y a su vez, Massa después, justamente para amortiguar estos señalamientos que hace Bullrich, sale fuertemente a criticarlo a Massa, más allá que sean amigos. Larreta ahora va a tener que endurecerse para diferenciarse de Massa, porque como el peronismo vino al centro y Rodríguez Larreta estaba más en el centro que Bullrich, es como que están allí en un segmento que convergen. Me parece a mí que Patricia Bullrich se va a sentir más cómoda con Sergio Massa como candidata porque ella puede radicalizar más su discurso y se va a sentir mucho más cómoda. ¿Qué pasa en la oposición? No, más allá de lo que ha hecho el peronismo, no tenemos que olvidar que la oposición, me refiero especialmente a Juntos por el Cambio, completaron sus fórmulas, con lo cual ahí, Patricia Bullrich con Luis Petri, un mendocino que acaba de perder la elección a manos de Cornejo, pero que de todos modos hizo una elección muy decorosa. No es alguien que le vaya a arrimar, a generar muchos votos a Patricia Bullrich. Sí me parece que
fortalece el perfil de Patricia Bullrich. Por eso cuando escuchábamos el anuncio de Patricia Bullrich que hacía diciendo que Luis Petri era su candidato a vicepresidente, ella hacía hincapié en el perfil de seguridad que tiene Luis Petri, que está especializado en ese tema. Entonces, lo que viene a hacer Petri acá, me parece a mí, en esa fórmula, en ese binomio, es a fortalecer el perfil de seguridad que tiene Patricia Bullrich. Larreta y Morales tenían un acuerdo desde hace mucho tiempo. Ahora, me parece a mí que después de todo lo que pasó en Jujuy, donde hay muchísima controversia, creo que en un punto, esto es una especulación mía, pero a mí me parece, y con esto no estoy, digamos, diciendo que Morales tenga razón en lo que hizo en Jujuy, y tampoco estoy diciendo que, digamos, de la forma en que lo hizo estuvo bien. Eso me parece que es parte de otro análisis, pero sí me parece que a Horacio Rodríguez Larreta le cayó justo todos los incidentes en Jujuy para fortalecer su perfil. La principal crítica que le hacen a Rodríguez Larreta es que es una persona débil, ¿no? Y con falta de decisión. Y lo pone a Morales, que en los últimos días ha sido, bueno, justamente un artífice del hacer, como le gusta decir a Horacio Rodríguez Larreta, que está involucrado en una polémica muy grande en términos del uso de las fuerzas de seguridad allí en Jujuy, con una represión bastante importante, pero que al votante de Juntos por el Cambio ese perfil le interesa. Y Larreta estaba necesitando eso. Larreta es alguien que se le complica mantener libre el Metrobús. Con lo cual, sumándolo a Morales, sí me parece a mí que ahí modifica y mejora su perfil frente a Patricia Bullrich. Entonces me parece que allí el conflicto jujeño le ha convenido a Horacio Rodríguez Larreta. Digo, más allá que Morales, yo creo que se ha manejado muy mal en Jujuy. Y esto no significa que el kirchnerismo no haya aprovechado la oportunidad y que un montón de gente no haya aprovechado la oportunidad para generar un lío allí. Pero me parece que la reforma constitucional de Jujuy es mamarrachesca. Es mamarrachesca. Morales me parece a mí que no tiene el perfil de ser un gobernador muy distinto a otros gobernadores, especialmente el peronismo, a estos caudillejos de provincia. O sea, no lo veo muy distinto a algún gobernador peronista que ande por ahí. Pero bueno, a ver, hoy quiero centrarme un poco en el tema de las fórmulas. Con lo cual, me parece a mí que todavía falta armar algunas cosas más. No de nombres, porque esto se acaba, pero sí me parece a mí que lo que va a ser necesario va a ser de ajustar los perfiles. Larreta me parece que tiene mucho trabajo por hacer. El principal trabajo que tiene por hacer Rodríguez Larreta es que tiene que dejar de ser un candidato a jefe de gobierno. El problema de Larreta es que sigue siendo candidato a una municipalidad. Todavía no se convirtió en candidato a presidente. En el caso de Patricia Bullrich, me parece a mí que la imagen que va a tener que mostrar es que al mismo tiempo que es una persona fuerte, que es una persona decidida, con convicciones muy importantes, también es capaz de negociar, también es capaz de sentarse y escuchar a alguien que no piensa igual que ella. Me parece que eso es lo que le va a hacer falta. Esto no significa, para alguno que esté escuchando y que sea partidario de Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich vaya por la famosa avenida del medio. Y después tenemos el tema de Massa. Massa, ¿cómo va a hacer campaña? A ver, es un caso muy raro que un ministro de Economía que tiene una inflación interanual del 140% sea candidato para defender el espacio político que gobierna. Solamente que es lo que pasa en la Argentina, y dentro de la Argentina que es lo que solamente pasa en el peronismo. Pero esto es así. ¿Qué es lo que puede ofrecer Massa?
A ver, el título del episodio de hoy es Massa contra Massa. ¿Y por qué es este juego de palabras? Bueno, porque Massa candidato, en cualquier lugar más o menos lógico, debería atacar al Massa ministro de Economía. Claramente. Cualquier candidato atacaría la gestión del ministro de Economía, y eso es lo que debería hacer Massa, cosa que Massa no lo va a hacer. Por eso Massa tendría que ir contra el propio Massa, tendría que ir contra sí mismo. Ahora, eso por supuesto que Massa no lo va a hacer. ¿Qué creo yo que va a hacer Massa? El discurso de Massa. Bueno, el discurso de Massa va a ser alejarse un poco de la inflación, por supuesto responsabilizar a Macri de la deuda, responsabilizar a Macri de la inflación, pero me parece a mí que decir que va a tener un programa productivo, que va a decir que hace falta tiempo, me parece que, por supuesto, que no va a poder hablar del logro de la inflación, pero sí va a poder decir que cuando él llegó al gobierno, el gobierno estaba en una crisis muy profunda, que incluso muchos vaticinaban que el gobierno de Alberto Fernández se iba antes y que Massa salvó al gobierno del precipicio. Me parece que por ahí va a andar el discurso. Massa no tiene mucho más para exhibir. Ahora, me parece que algo que puede llegar a ocurrir es que ese acuerdo que está negociando hace bastante tiempo con el Fondo Monetario finalmente llegue a un puerto. Y creo, no me extrañaría que Massa tuviera una media palabra con el Fondo Monetario para llegar a un acuerdo que le permita a este gobierno llegar al 10 de diciembre de la mejor manera posible. Esto me parece a mí que incluso al Fondo Monetario le da certidumbre, porque gane Patricia Bullrich, gane Horacio Rodríguez Larreta, en el improbable caso que ganara Massa, el Fondo Monetario sabe que se va a estar sentando con un próximo presidente argentino que va a ser razonable y que no va a patear el tablero ni con los Estados Unidos ni con el Fondo Monetario Internacional. No es un dato menor. Ahora vamos a nuestra entrevista con Roberto Bobby Starke. Les pido que se queden porque realmente no por el periodista, no por las preguntas, pero sí por las respuestas, sí por el análisis de Bobby Starke, me parece que vale la pena escucharlo. Tenemos la posibilidad, y yo diría la gran suerte, que en un día como hoy nos atienda Roberto Starke, para mí uno de los principales consultores políticos y analistas políticos del país. Bobby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Martín. Un gusto que me hayas llamado, pero me parece que las alabanzas son un poco exageradas. Sí, tal vez demasiado, pero bueno. Ayer viernes quedamos todos sorprendidos porque bueno, el peronismo baja la fórmula, pone otra fórmula, una fórmula más competitiva. Sí. A ver, yo diría que ayer se produjo un quiebre entre lo que es el peronismo histórico y el kirchnerismo. Uh-huh. Me da la impresión de que el peronismo planteó que la fórmula con Guado de Pedro no era viable, y es la primera vez que ella, es decir, Cristina Fernández, tiene que retroceder sobre sus pasos y dar el brazo a torcer, lo cual es significativo, yo diría todo un hecho político. Y también es un hecho político que el peronismo, a través de gobernadores fundamentalmente, se haya puesto firme y haya dicho esto no va, esto tiene que cambiar. Y fundamentalmente que los mismos gobernadores lo hayan presionado al presidente para que la convenza a Scioli de bajar su fórmula. Bueno, realmente algunos hechos muy interesantes, ¿no? En principio, de acuerdo a lo que estabas diciendo, hay dos cuestiones que son bastante sorpresivas. La primera es que los gobernadores demostraron que seguían teniendo un peso y una fuerza que hace muchos años no utilizaban, y la segunda es que el presidente estaba vivo. Sí, a ver, me parece a mí que en el tema de los gobernadores hay que apuntar que siempre le aconsejaron a Cristina que los tenga en cuenta para la fórmula. Cristina en parte los tuvo en cuenta porque lo puso a Juan Mansur, que es un hombre representativo entre los gobernadores.
pero me parece que los gobernadores en general, algunos intendentes, sugerían que la fórmula con Guado no tenía la dimensión electoral adecuada. Y además que esto implicaba una suerte de división interna a través del hecho de que no iban con una fórmula unificada. Con respecto al presidente, hay que decir que, bueno, el presidente sin duda estaba detrás de la fórmula de Scioli y lo alentaba a Scioli a participar. Ahora retrocedió, vamos a ver qué es lo que le dan a cambio, ¿no? Porque todo esto son negociaciones. A ver, esto está abierto, acá puede pasar cualquier cosa, como lo vimos ayer viernes. Esto es una suerte de, diría, caja de Pandora. Uno lo abre y no sabe qué puede salir de ahí adentro. Entonces, en el tema del presidente Alberto Fernández, yo diría que, bueno, vamos a ver por qué lo convencieron y cómo lo convencieron de que le sugiriera a Scioli bajarse. Muchos analistas dicen, y muchos periodistas también, que acá la gran perjudicada es Cristina, que es como la gran perdedora de todo esto. ¿Es tan así o al mismo tiempo Cristina el día de mañana puede decir, bueno, yo no tengo nada que ver con la derrota, la fórmula no era mía? Sí, esto es parte cierto. A ver, acá hay dos dimensiones de análisis. La primera es, Cristina ya no tiene el poder que tenía antes. Y esto es claro, muy importante de subrayar. ¿Qué significa esto? Que está en una situación, yo diría, de deterioro, está en declinación, está en cuarto menguante, ¿no? Y me parece que ella es un poquito consciente de esto. Segundo, viene el tema ahora de cómo se van a terminar de conformar las listas de legisladores. Lo que va a tratar Cristina es casualmente, y la Cámpora, y muy fundamentalmente los caduros, van a intentar meter la mayor cantidad de legisladores posible, lo más puros que haya, como para controlar esas listas. Especialmente, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es el bastión que ellos quieren conservar. A lo mejor Cristina, y creo que sería inteligente de parte de ella, pone todos sus objetivos o pone todos sus fines ahí y deja que la fórmula Massa-Rossi, bueno, ande sola, y ella apuesta que esa fórmula no tiene un futuro político electoral adecuado o exitoso. Así que en ese sentido me parece que puede haber también algunas novedades. Pero para sintetizar, me parece que ella sufrió, no sé si definió una derrota, pero retrocedió 2 o 3 casilleros. A ver, si bien esta fórmula es más competitiva, ¿le puede dar esperanzas al peronismo de retener el poder? O, bueno, es más competitiva, pero de todos modos va a perder y el próximo presidente sale de la PASO de Juntos por el Cambio. Yo diría que esto depende, primero, cuál sea el candidato que tenga Juntos por el Cambio. Segundo, me parece que depende mucho cómo evolucionen las campañas. Tercero, me parece que depende si vamos a un balotaje, y por lo tanto ahí el rol fundamental o un rol importante lo tiene Javier Milei. Entonces me parece que estos factores hay que mirarlos de cerca, porque me parece que son las piezas que van a terminar de darle color a este tablero, ¿no? Yo no me animaría a decir que la fórmula Massa-Rossi vaya a ser exitosa. Por ahora diría no lo va a ser. ¿Por qué? Porque la lógica indica que están remando en un mar muy bruceloso, especialmente Massa, ¿no? Ser ministro de Economía, aplicar un ajuste que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo ser candidato a presidente, en fin, es un poquito irreconciliable, hablo a ambos roles. Pero acá nunca se sabe. Massa es un hombre muy hábil, sumamente astuto y sabe moverse en estas situaciones de crisis. A ver, uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué Massa va a querer ser candidato si casi seguro tiene la derrota asegurada? ¿Quedaría después como jefe de la oposición? Bueno, tal vez sea adelantarse demasiado, mi planteo. Por supuesto, eso es una hipótesis, podría manejarse esa hipótesis. Massa es un político de raza, y los políticos de raza tienen que mantener vigencia.
tienen que proyectarse de alguna forma. Los políticos que no se proyectan, que no tienen vigencia, que se meten en su casa y cierran la puerta, esos políticos no existen. Entonces, Massa es un político que tiene espíritu y olfato para sobrevivir, especialmente sobrevivir en circunstancias muy, muy difíciles. Bueno, yo creo que esto lo que hace es una apuesta. Finalmente los políticos apuestan y muchas veces esas apuestas salen mal. A Juan Mansur apostó y le salió mal. A Aguado apostó y le salió mal. Cristina apostó y le salió mal. Hoy a Massa le está saliendo mejor de lo que él pensaba. Y me parece que esta circunstancia viste de alguna forma lo que quiere y significa Massa hoy en el ámbito de la política nacional. Si puede llegar a ser la cabeza de oposición, bueno, eso no lo sabemos porque tenemos que tendríamos que ver un poco cómo evolucionan los resultados electorales y qué termina pasando con fundamentalmente un distrito esencial que es la provincia de Buenos Aires. Estamos charlando con Roberto Starky analizando las fórmulas, en especial lo que ha sucedido con el peronismo. Si vos fueras el jefe de campaña de Massa, ¿a quién preferirías enfrentar? ¿A Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta? No, yo diría que, esto también depende un poco de las circunstancias. Sí, claro. Pero me parece que a Massa le conviene enfrentar mucho más a Horacio Rodríguez Larreta que a Patricia Bullrich. Con Horacio Rodríguez Larreta, Massa tiene una muy buena relación. Sí, claro. Hace mucho tiempo que se conocen. Han tenido muchos vínculos y sin duda ese conocimiento es importante. ¿Por qué Patricia Bullrich podría llegar a ser una adversaria más compleja para Massa? Todo el mundo puede decir, no, pero en realidad, en la medida que Massa se oponga a una dura, él puede tener el rol de moderado, de hombre que capta el centro, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto que hoy la Argentina está muy polarizada, muy polarizada. Entonces, esto de la avenida del centro y de los sectores moderados sí existen, por supuesto, siempre existen en todos los sistemas políticos, pero el problema es la cantidad de gente que está dispuesta a estar ahí. Y además va a haber competidores ahí. Juan Schiaretti es uno de ellos y me parece que Juan Schiaretti es un dolor de cabeza para Horacio Rodríguez Larreta, básicamente porque le va a querer absorber el voto que busca Horacio Rodríguez Larreta para consolidar su candidatura o su proyecto electoral. Entonces, mi sensación es que a Massa le convendría quizás Horacio Rodríguez Larreta y mirar un poco si no Patricia Bullrich logra capturar una mayoría interesante. Si Patricia Bullrich gana las internas, sin duda esto a lo mejor depende de cómo Sergio Massa maniobre, puede llegar a beneficiarlo en algún sentido o no. Depende incluso de cómo se maneje Sergio Massa en el Ministerio de Economía y cómo concilie el Ministerio de Economía con su candidatura electoral. Bobby, ¿te parece que Sergio Massa puede seguir siendo ministro de Economía y candidato a la vez? Es que me parece que no hay otra alternativa ahora, porque creo yo que él se ha comprometido a ser ministro de Economía hasta el final y me parece que tiene que quedarse ahí. Esto era algo que le cuestionaban a alguna gente del fondo y le decía, son irreconciliables esas dos cosas. Sin embargo, en el sector político del fondo y fundamentalmente la administración Biden a Massa le ha otorgado un crédito muy importante y confían en que Massa va a conducir los destinos de Argentina al mes de diciembre con cierto grado de estabilidad. Y en ese sentido me parece que confían en que Massa lo va a hacer. Que sea hoy candidato a presidente, bueno, le otorga a Massa cierta autoridad y cierto grado de capacidad de decisión que antes no tenía, si hubiese la fórmula hubiese sido distinta. Te saco del tema de la fórmula del peronismo. ¿Cómo analizás las fórmulas de Juntos por el Cambio? Me parece que las dos fórmulas tienen características muy peculiares. Yo lo veo objetivamente, la veo a Patricia Bullrich un poquito más consolidada que Horacio. Me da la impresión de que está armando una fuerza más homogénea, más orgánica,
Tiene un perfil más de candidata a presidente que Horacio, me parece. Cuando lo escuchás a Horacio, el discurso da la impresión de candidato a jefe de gobierno todavía. Bueno, exactamente. Me parece que ahí hacen una tecla muy importante. Me parece que el problema de Horacio es que no ha superado el ser el gestor y en la cabeza de un municipio como la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto es un municipio muy importante, pero igual en algún momento él tiene que superar eso. Y me parece que no lo ha logrado. No lo ha logrado porque me parece que no tiene la actitud para realizar una tarea como esa, un esfuerzo así. Él dice que sí, por supuesto, sin duda hace alguna dialéctica ha aplicado a esto, pero me parece que no le ha servido del todo. La sensación que tengo, insisto, es que la fuerza de Patricia está más consolidada y además hay mucha gente que está previendo que probablemente Patricia se alce con el premio final y por lo tanto lo que están haciendo es sumarse a su fuerza de alguna forma, ¿no? Entonces esto le da a Patricia una suerte de liderazgo mucho más perfilado que el de Horacio, lo cual no quiere decir que Horacio pierda las elecciones, porque Horacio es un hombre que tiene buena imagen de mucha gente. Si uno analiza las cualitativas que hicimos, podemos concluir que la gente de Horacio y la gente que le vota a Horacio, la gente que le vota a Patricia, bueno, la gente que le vota a Patricia hace un poco, se confunde con la gente que lo vota a Milei. En cambio, la gente que la vota a Horacio nunca votaría a Patricia ni nunca votaría a Milei. Quiere decir que el electorado de Horacio está bastante consolidado. Ahora, el problema está si ese electorado lo puede extender. Ahora, Horacio no hace una buena jugada al ponerlo a Morales después de todos los incidentes de Jujuy, porque en definitiva, una de las principales críticas que se le hacen es que él es una persona débil, que no tiene autoridad. Lo pone a Morales después de todo lo que ocurrió en Jujuy y de hecho incluso lo resalta, que es una persona firme, de presencia. Digo, ¿es una buena jugada esa, más allá de que obviamente tenías que tener una fórmula cruzada con el radicalismo? Sí, él ya tenía un compromiso con Morales, así que evidentemente los hechos de Jujuy lo que le hicieron fue jugarle a favor de Morales y por lo tanto a favor de Horacio, que dice, bueno, acá ven, es un hombre valiente, es un hombre que sabe imponer sus condiciones y que sabe defender sus valores. Bueno, en ese sentido, las circunstancias de Jujuy lo han ayudado mucho a Morales y a la fórmula de Horacio. Y sin duda es así, me parece que eso lo beneficia notablemente. Vamos a ver cómo termina de sacarle más jugo a eso, ¿no? Bobby, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un gusto y un gran abrazo y un éxito total. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos, después de una semana verdaderamente vertiginosa. Hoy no tengo nada para recomendarles, no tengo ninguna película, ninguna serie, porque la verdad no me pude ocupar. Estuve metido analizando la coyuntura política, los candidatos, el cierre de listas, las fórmulas, la sorpresa del peronismo, Massa candidato, Agustín Rossi de vice, bueno, y cómo todo eso impacta. Espero que les haya gustado este episodio de Micromundos. Nos encontramos la próxima semana.